¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos en Punto de Partida, arrancando en este hermoso canal. No seas neutral, como siempre decimos. Mi nombre es Ramón Inart y sí, hace frío, estamos en invierno. Cuando estamos en invierno hace frío y cuando estamos en verano hace calor. Pero los porteños somos muy de esto de ola polar y no. La verdad que el resto del país nos mira y dice, no, porteño, tranquilo, hace frío. No te preocupes, te pones guantes y salís a la calle. Nos gusta sobreactuar y exagerar todo y está muy bien que así sea porque es lo que hacen los medios de comunicación también. Así que en el medio de esta ola polar, lo que está bastante caliente son 2-3 noticias clave que me parece esta semana van a estar en boca de todos y por eso te lo vamos a ir contando con mi querida Eugenia Mucio, que está al lado mío. ¿Cómo andas, Eugenia? Bien. Bien, igual quiero aclarar algo. Para siempre Team Verano. Para siempre. Siempre. En el invierno. ¿Se puede quedar hasta las 2 de la mañana? ¿Cuántos somos? Lázaro, ¿qué decís vos? No está. Sí, Fío, ¿no? ¿No? Más o menos. Maga Castro de Radio con Vos, muy al medio. Es tóxico Radio con Vos, ¿eh? Te lleva al mismo camino, ¿no? Soy Team Verano, pero por la forma sería Team Invierno. Debate exclusivo, 7 casas de manejar estracha. Bueno. No, Team Verano, Maga, Team Verano. Con este frío del horno. Como la gente de bien. Sí, es Team Verano. Más cuando tu cuarto es frío. Mi cuarto en mi casa no es el tuyo, el mío es congelado. Toda la planta de abajo de mi casa es súper mega fría. Mega fría. Ya ninguna no hay con estufa aguanta, pero ninguna, ¿eh? No hay con qué calentarme. ¿Vos agua caliente sale o no? Sí. ¿Como los viejos? Sí, 100%. Yo no. ¿Por qué? Porque eso es de viejo. La bolsa de agua caliente es de viejo, chicos. Te pones unas medias y caminás tranquilo por el invierno. No, porque vos después durante la noche... Mi mujer duerme con jogging puesto, ¿entendés? Es un montón. Sí, yo también. No, estás un montón. Cuando avanza la noche y tu cuerpo se va enfriando porque estás tranquilo y estás dormido, ahí es cuando la bolsa de agua caliente en realidad actúa, ¿entendés? Y sí, porque no tenés frío a la noche. Pero no te da ya no me importa, ¿quién me ve? Tu pareja. No hay cosa más antisexual que tu pareja entrando a la cama con una bolsa de agua caliente. Bueno, lo pero que menos vas a hacer decidimos poner la bolsa de agua caliente. Y el celibato. ¿Por qué usas bolsa de agua caliente? Porque no quieres tener hijos. Claro. Es anticonceptiva. Es un anticonceptivo natural. Bueno, muy bien, arrancamos entonces. Tema central es YPF. Es YPF por lo que pasó, por la decisión que irrumpió de la nada. La justicia norteamericana estaba avanzando en la denuncia y en lo que te va a contar el Euge, pero es cierto, la gente argentina estaba mirando otra cosa. YPF solo nos daba buenas noticias y de golpe nos dicen deben 17.000 millones de dólares. 17.500 millones de dólares. Por ende, ¿qué va a pasar ahora? Eso es lo que nos va a contar Eugenia Mucio. Bueno, Euge, a ver, ¿con qué vamos? Y te diría que más, porque se agregan 2 millones de intereses por día. A lo que tiene que pagar Argentina. El juicio es por la expropiación en su momento de YPF, no por la compra de las acciones a Repsol, que fue en ese momento a quien el Estado argentino le compró la empresa, sino la participación de la empresa, ¿no? Sí. Sino a los participantes minoritarios que tenían muy poquito de esas acciones y que no se hizo una oferta pública de adquisición para justamente lanzar esas acciones al mercado. Eso pregunta, es base. Porque el graf está muy bien lo que dice, perdemos YPF, y es una pregunta que aparecía por todos los comentarios, todas las notas que leí en estas horas en los portales. Bueno, de eso vamos a hablar. ¿Por qué? Porque lo que pasó ayer fue que la justicia de Estados Unidos pidió que Argentina, el Estado argentino, entregue el 51% de las acciones, es decir, toda su participación que le da la presidencia del directorio de esta empresa. Ahora, ¿qué pasa? Javier Milei ayer anunció que se iba a apelar. Entonces, Argentina tiene varios caminos para seguir con esto y que no perder esa participación, que puede derivar en una privatización judicial, si se quiere. Claro. Primero puede seguir con el camino de la apelación, es decir, estar año y medio en vilo, esperando a ver qué pasa o qué se decide en la justicia con la apelación a este fallo que le haría perder toda su participación. Lo otro que puede hacer es pedir un per saltum e ir a la Corte Suprema de Estados Unidos, pero para que suceda eso, o en realidad si llega a suceder eso, también entra en medio en un brete, porque la justicia de Estados Unidos debería decidir por algo que está en el fallo de la jueza Loretta Preska, que es bastante polémico, que es que para que Argentina, el Estado argentino,
pueda vender sus acciones que son del Estado, tiene que pasar por el Congreso. Y la jueza lo que dice en el fallo es que Argentina, el Estado, debería cambiar esa legislación para que no tenga que pasar. Entonces la Corte Suprema de Estados Unidos, si Argentina pide ese per saltum, debería entonces meterse en una cuestión de Estado argentino. ¿Sabes que esta mañana le mandaba la crónica de Carlos Pañi, que siguió tanto a la familia Eskenazi y a cómo fueron todos esos negociados en el medio de la estatización? Se la mandé un par de petroleros y me decían que una de las preguntas que se hacían en el famoso Club del Petróleo era si esto sale mal, todo ese dinero que YPF tiene que poner, si puede meterle un freno de mano y muy fuerte a todas las inversiones de Vaca Muerta. O sea, hay un montón de preguntas que tienen consecuencias con esto. Es que pensemos lo siguiente, YPF es el mayor productor de hidrocarburos en Argentina, es quien está llevando adelante proyectos de inversión en infraestructura, que es el gran cuello de botella que hoy tiene Vaca Muerta para dar el salto que quiere dar y ser como el Permian en Texas, en Estados Unidos, que esa infraestructura está invirtiendo en el oleoducto El Vemos, el Vaca Muerta Sur, y en el proyecto de GNL para exportar gas exportar al exterior. ¿Sabes qué? Entonces perdería todo ese capital el país y hay que ver después cómo se reconfigura entonces esto que decías vos, la cantidad de empresas que están presentes en Vaca Muerta y que YPF les resuelve bastante de la infraestructura. ¿Tenías acciones en YPF, vos que sos una mujer informada y que se mete en acciones? Las vendí hace muy poco. Mira, ¿alguien sabía que iba a pasar? No sabía que iba a pasar. Llegamos a ese nivel, ¿cómo no avisaste? Las vendí para hacer otra cosa. Ok, muy bien. En un ratito va a estar acá Claudio Lozano, que en su momento, él es economista. La verdad que teníamos pautada la nota hace ya varios días, pero él estuvo en el Congreso cuando se estatiza, así que, y obviamente votó a favor. Por ende va a ser muy interesante escuchar lo que diga de ese momento. Y cuando él esté, vamos a volver a poner este corte de audio que a mí me parece clave, que es Kicillof, cuando defiende la estatización, dice algo que la jueza toma en el fallo, porque recordemos que la jueza no le interesa si es Eskenazi, quién es el fondo, si es un fondo buitre, si no, si hubo algún negocio en el medio. Lo que ve es, esta es la situación, había un estatuto y no se cumplió. Entonces, está bien que lo demanden. Y toma este archivo, Kicillof en 2012, mirá. Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto. Si no, ¿dónde está la seguridad jurídica? Señores, fue una empresa, se reunieron y dijeron, ¿cómo podemos hacer para que nadie nunca intervenga en el control de la compañía? ¿Será que es sagrado el control de esa compañía? ¿Será que se dieron cuenta de que tenían la gallina y los huevos de oro y que dijeron... Bien, claro, es lo que suele pasar, las empresas hacen estatutos y eso es lo que marca la justicia ahora norteamericana. No se cumple con el estatuto, por ende vos tenés que pagar. Ahora cuando venga Lozano seguramente tengo una mirada muy distinta a lo que estamos planteando. Hoy tengo un argumento quizás también jurídico para explicar por qué se dijo eso en ese momento. Pero esa es una de las noticias de la semana. La otra quiero que ahora me des una línea después del tema JP Morgan que pasó bastante desapercibido. Ahí es cuando te preguntás cuántos medios son oficialistas y cuántos no. Breve, cortito y al pie para entender políticamente dónde estás parado. Toda la mirada se la lleva a la provincia de Buenos Aires, es cierto. Ya estuvo el triunfo de Gildo Infran, que tuvo un lindo cruce. Ay, no sé si lo tenemos. Tenemos el cruce que habíamos... no importa, después lo último lo ponemos. Hubo un muy interesante cruce ayer. Acá me están operando. Juliana Maglietti con un legislador porteño, que ahora me olvidé el nombre, que era peronista, es Mochi. ¿Lo tenemos al audio? Vale, escuchen esto, porque es fantástico. Obviamente yo me subí a la conversación en Twitter y me decían, un porteño le explica a Infran cómo se hace una elección. No, claramente no. Pero me sorprende la simpleza con la que un dirigente político, peronista obviamente, dice, allá funciona, cuando se quejan cuando ganan los Macri acá, no se quejan cuando ganan los Macri acá, y se quejan cuando van Infran. Hay una pequeña diferencia en el momento de la elección y el legislador lo sabe, pero decía esto. Porque veo la foto de Formosa. Yo tengo muchas dudas de que la gente sí, te vi hablar mal del compañero Infran, no me gustó. Compañero Infran. Sí, sin duda. ¿Por qué no te Pero gustó? pará. No, porque me sorprende que
que cuando el peronismo gana por 70 puntos en un lugar, lo traten de antidemocrático, y cuando acá gana el primo de Macri en la ciudad de Buenos Aires, que hace un traspaso entre familias constantemente, nadie dice nada. Es como es antidemocrático en los lugares donde gana el peronismo y en los lugares donde gobierna el PRO, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires. Pero acá Bien. 56 sublemas tenía Infran para una sola elección, que es lo que usaban los Kirchner en Santa Cruz, que después se rompió. 56. Gobierna de 1995. La Corte Suprema le dijo a ese señor, ya no podés ser reelecto indefinidamente como lo estás haciendo, porque ya esto no deja de ser una democracia, pasa a ser una autocracia. Infran que dice, voy a reformar la Constitución para volver a instalarme en el poder. No es tan difícil, por lo menos, dejarla pasar y decir, la democracia plena en Formosa. Sí, es obvio que no funciona la democracia plena en Formosa. Bien. Y en Provincia de Buenos Aires, cortito te cuento. ¿Qué es lo que tenés? Un Kicillof que dice, convoco a la unidad, vengan para acá. Se reunieron el domingo Máximo, Axel y Massa. Otros funcionarios también, otros dirigentes políticos. Y lo que van a hacer, así me lo graficó un hombre de la Cámpora, es, vamos a hacer una lista conjunta, no de unidad. Ya está todo roto, pero enfrente está Milei. Y eso es, creo, lo que va a terminar sucediendo, al igual que del otro lado, entre pro-libertarios, libertarios que le dicen al pro bonaerense sumisión total para armar las listas, y no tienen el poder para decirle no. O por lo menos por ahora no se nota. Algo que pasó hace pocas horas. En Corrientes, Gustavo Valdés, el radical, le dijo a Karina Milei, tu acuerdo no me sirve, rompo el acuerdo. Voy por mi lado. Los libertarios van a ir por el suyo. Veremos cómo termina. Se pone a prueba otra vez la capacidad de Karina Milei de tener una estrategia electoral. Karina Milei, que estuvo el domingo con su amigo Tronco y contó cosas extraordinarias de lo que es el manejo del poder. Por ejemplo, de cómo echan gente a raíz de una frase o de otra, si les gusta o no. JP Morgan, Sí. que me parece súper importante. Hubo un informe durante el fin de semana pasado de este banco, que es el banco más grande de los Estados Unidos, el banco de bancos, le podemos decir, Sí. el mismo que hace el indicador del riesgo país, ¿no? Que están mirado y que el gobierno quiere bajar en Argentina, en el que habla de desarmar una estrategia de inversión y financiera que había alentado apenas el gobierno cambia el esquema cambiario de pasar de un tipo de cambio semifijo a el de bandas de flotación, que es el que tenemos ahora después del acuerdo con el fondo, que en ese momento alentaba el carry trade. Y ahora alienta a sacar las posiciones del carry trade. Carry trade, Ok. muy rápido, es la estrategia financiera de inversión en la que se aprovecha un diferencial de tasas y al final de esa inversión vos podés tener más dólares. En caso de Argentina se hace con pesos y con dólares, vas a poder tener más dólares de los que tenías antes. A mí lo que me sorprendió es que lo dijera ahora y no. O sea, entiendo que ¿Qué pasa? se está advirtiendo para adelante, pero... ¿Qué pasa? Se pone el mercado primero en modo electoral. ¿Por qué? Sí. Primero se terminó la cosecha gruesa del campo, es decir, las liquidaciones fuertes de divisas en el país, ¿no? Digo, el sector que más exportaciones hace y el que más otorga, el 70% de las divisas otorga de las reservas Sí. internacionales, es el campo. Se termina se termina ese periodo. Y ya la oferta de divisas empieza a ser más escasa. Empieza toda la segunda parte del año, siempre es de pocas compras en el Banco Central. Después discutimos porque en realidad el Banco Central casi que no compró nada durante todo este ese tiempo. tema también se lo podemos plantear a Lozano, que va a hacer. Exacto. Ahí sí me gusta escucharlo. Entonces, empieza a haber poca oferta de divisas, empieza a haber una dolarización de carteras, que es lo que pasa siempre Sí. ante una elección. Esta vez no se está viendo tan fuerte porque hay un mercado que confía mucho más en que el gobierno va a ganar, es decir, el que el Hacen bien gobierno en va a confiar. tener más votos en las elecciones, y sí prevé o espera que después de las elecciones, después de octubre, haya algún tipo de corrección en el programa cambiario, pero que ese tipo de corrección no tenga que ver con lo que Devaluar. siempre esperamos, que es un salto devaluatorio, sino que haya un cambio de estrategia para la acumulación de reservas, Ok. que es el gran punto débil Ok. que tiene este programa económico y que por eso no baja el riesgo país, por ejemplo. Bien.
En un ratito entonces le decíamos Claudio Lozano y también va a estar Fernando Grey. Esto que les contaba del peronismo, bueno, hay una línea peronista que dice, muchachos, no es por acá, tiene que haber algo nuevo en el peronismo. Muchos de los dirigentes que dicen algo nuevo están hace muchísimo tiempo, también es cierto, pero intentan enfrentarse tanto a Máximo como a Kicillof como a Sergio Massa. Así que lo hablamos en un ratito nomás, dale. Gracias por esperarnos. Vamos a seguir aquí en punto de partida. Después en un ratito va a estar Claudio Lozano para hacer una mirada más económica de lo que está pasando. Pero les decía, en lo político hay dos cuestiones para plantear siempre, que es por un lado es la gestión, que es lo que nos trae consecuencias a todos nosotros todos los días. Entonces uno va siguiendo lo que va pasando en Casa Rosada, el juicio de YPF, etcétera, consumo, economía, macro, micro. Y después por otro carril es un momento donde la política se mira un poco a sí mismo. Entiendo que no es lo más lindo para contar, pero es lo que está pasando. Y todos los sectores, no solo la interna peronista o el PRO con la Libertad Avanza, todos los sectores dicen, bueno, señores, tenemos que cerrar listas. Si bien parece una discusión muy de la rosca política, que lo es, esa lista es la que después asume el 10 de diciembre. Y esa lista, concejales, diputados provinciales, también nacionales, son los que después legislan. Y a fin de cuentas son los que traen la consecuencia desde una tasa municipal hasta una ley provincial, hasta una cuestión nacional. Entonces, aunque cueste seguir el ritmo, es importante lo que pasa. Después es cierto que la discusión termina en nombres propios y eso hace que todo se torne bastante alejado de la realidad. Es lógico también. Fernando Grey es intendente de Esteban Echeverría hace muchos años, del 2007. 2007, ¿no? 2007. Bien. Y está dentro del peronismo y es quienes dicen, ni Kicillof, ni Máximo, ni Massa, tenemos que intentar que de una buena vez el peronismo salga por otro lado. Espero haberlo resumido bien. ¿Cómo andas, Fernando? Gracias por venir. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, más o menos es así. Es la idea de algún lado tenemos que surgir algo nuevo. A ver, nosotros estamos hace tiempo pidiendo una renovación en el principal espacio de la oposición. Hoy hay un gobierno con una agenda potente, nos puede gustar o no, con legitimidad porque tiene los votos de la gente. En el caso mío yo no comparto gran parte de esa agenda, pero es una agenda que la marca todos los días. Sí. Y debería haber una oposición que esté a la altura de las circunstancias defendiendo los intereses, los derechos y demás. Por ejemplo, el día de hoy te levantás el 1 de julio y hay aumento del agua, del gas, de la luz, sí, de los peajes, de los combustibles, prepagas, alquileres, subtes. Bueno, hay un sinfín de aumentos. Bondis, no sé si lo dijiste recién, sí, perdón. Colectivos también, sí. Mirá, yo para venir acá tengo autopistas, combustible, todas insumos que aumentan y que no solamente pagué yo cuando vengo acá, sino gran parte de todo el área metropolitana de nuestro municipio, del área del Gran Buenos Aires, que trabaja en la ciudad autónoma y viceversa. Con lo cual, realmente el costo mensual que vos tenés en transporte, en servicios y demás es muy importante. El peronismo debería estar con esa agenda. ¿No está? ¿En el Congreso por lo menos? No está, yo no lo veo. A ver, ¿qué está diciendo? Jubilados. A ver, mira, los miércoles es la marcha de jubilados. Yo voy a todas las marchas. Está bien, pero el peronismo insistió con el tema jubilado. Sí, claro, pero tiene que estar ahí, acompañar, estar con la gente. A ver, los diputados tienen que salir por lo menos aunque sea saludar a los jubilados. A ver, yo voy, estoy un rato con ellos, sentás posturas, planteás proyectos. A ver, tenés por ejemplo el tema de las obras sociales, tenés el tema hasta la cuota de los chicos para los sectores medios, que es un problema serio realmente, medios y medios trabajadores. Tenés una agenda de temas muy importantes. Nosotros sobre todos estos temas venimos trabajando. Sobre servicios públicos, por ejemplo, hemos presentado amparos, hemos recurrido a la justicia con mayor o menor éxito. Por ejemplo, del transporte público, nosotros frenamos en febrero del año pasado un aumento que estaba previsto para el transporte, pedimos audiencias públicas, nos presentamos en todas las audiencias públicas, hemos hecho una serie de objeciones, hasta inclusive en el de subterráneo de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros nos presentamos a la audiencia pública, se suspendió porque no se cumplían los requisitos, tuvo un mes y medio parado el aumento del subte,
¿Por qué? Porque los vecinos del conurbano toman colectivos, toman subte. Pero no le haces el juego al gobierno con la oposición dividida. Entiendo, vos decís, bueno, debería estar en estos temas. Fragmentada. A ver, Ramón. Tenés este gobierno que es potente y tenés un espacio que está discutiendo entre dos sectores. Tenés la Cámpora y Axel Kicillof discutiendo hace ya, vamos a decir, año y pico, discutiendo por lo menos. Fácil. A ver, discutiendo que la provincia de Buenos Aires no tiene presupuesto aprobado en este momento. En este momento no tiene presupuesto la provincia. Pero eso no es culpa de Kicillof. O sea, ahí la Cámpora no lo acompañó su propio gobernador. Bueno, a ver, gobernador peronista y legislatura con mayoría peronista. Y no hay presupuesto. Ahora la pregunta es, ¿a quién perjudica? A los bonaerenses, perjudica a los vecinos de mi municipio, porque vamos a tener problemas llegando a fin de año con el presupuesto que se viene con presupuestos prorrogados. Es un tecnicismo, pero en la realidad vamos a tener problemas de ejecuciones presupuestarias, tanto la provincia como los municipios. Entonces, ¿cómo vamos a estar sin presupuesto en la principal provincia del país? Tenemos problemas estamos hablando de la Corte Nacional. La Corte de la provincia de Buenos Aires tiene 3 miembros. A fin de año se jubila 1, quedan 2, queda en minoría. La Corte Suprema de la Justicia de la provincia de Buenos Aires. ¿Jueces? Sí, va a tener 2 jueces. En este momento tiene 3. Está fuera de agenda. Entonces, nuestro espacio tendría que estar planteando soluciones, alternativas, propuestas. ¿Por qué? Porque el tema judicial no es un tema menor en la provincia de Buenos Aires, porque tiene que ver con la justicia, con la prevención del delito, con un montón de cuestiones. Hoy una de las principales demandas del área metropolitana, del conurbano y de la provincia de Buenos Aires es el tema de la seguridad. Y nuestro partido y nuestro espacio debería tener propuestas concretas, bien concretas, de reformas estructurales para un tema tan profundo en la provincia de Buenos Aires. Voy más a un tema económico, que es que hoy los que están sufriendo la recesión o las empresas que hablan de la industria, quienes fabrican, quienes dan trabajo, hablan de la poca competitividad que tienen con la apertura comercial indiscriminada que está haciendo el gobierno por la llegada de importaciones. Y una de las razones que dan es los impuestos superpuestos entre municipio, provincia y nación. Estaba chequeando en medios locales, en Esteban Echeverría, hubo un aumento de las tasas municipales muy fuerte, entiendo que del orden del 100%. ¿Cómo hacen para, hay algún tipo de medida o pensamiento de intentar sacar ese peso de encima o cómo lo ves? Me encanta la pregunta porque te voy a comentar cómo es en Esteban Echeverría. Nosotros hace años venimos promoviendo el comercio, la industria y la promoción, y la industria, la promoción industrial en el municipio. Y hemos propuesto un programa que se llama Invertir en Esteban Echeverría, que muchas veces hemos escuchado a este gobierno nacional que habla de baja de impuestos y de tasas, pero en realidad, por lo menos nosotros 3 y a quienes nos escuchan, a mí no me bajaron ninguna tasa, impuesto, contribución ni nada, a mí por lo menos. No han bajado nada. Nosotros, este programa lo que determina es, durante 10 años, toda empresa que viene a Esteban Echeverría paga 0. 10 años. ¿Y quién vino este mes, por ejemplo? Este mes vino, no sé si puedo nombrar las marcas o no, pero vino la principal empresa de baños químicos del país, vino Esteban Echeverría, Bassani. Está en San Justo con una planta que tiene 700 empleados y se vino a Esteban Echeverría. Contento. 0 el intendente de San Justo. Sí, de La Matanza. 0 tasa. Nosotros no le cobramos tasa porque queremos realmente que vengan a invertir. Potigian, distribuidor número 1 de golosinas, todo el país, los 1.500 kioscos de estación de servicios, 400 fuentes de trabajo, que vienen con su fuente de trabajo, pero va a crear nuevas, se vino a Esteban Echeverría. Una empresa de insumos médicos muy importante, Eurosuisse, otra de hornos, que es muy importante, y Ocasa. Ocasa, muy importante, una dependencia de Ocasa que genera 100 nuevos puestos de trabajo ahora. 10 años no le creamos, no le cobramos ninguna tasa directamente con tal de que vengan a invertir. No solo eso, hay tasas nuevas en el conurbano, que es la tasa de los combustibles. Sí, de la que se quejan. ¿Habrán escuchado eso? Habidos todos los pymes que conozco. Bueno, toda la zona sur tiene tasa de los combustibles donde se paga entre un 1, un 3 o un 2% cuando vas a cargar combustible. Se diluye porque vos pagás y no te das cuenta en lo que pagás. Nosotros no cobramos tasa de los combustibles. Somos el único municipio de toda la zona sur que no lo cobramos. Y los otros días escuché al gerente del Banco Nación, al presidente del Banco Nación, lo habrán escuchado, que dijo que iba a cerrar por las tasas, qué sé yo, no sé qué, 60 sucursales.
Yo lo llamé, me dice, ¿me llama por su sucursal? Sí, lo llamo por su sucursal. Bueno, estoy analizando a ver si la cierro. No, lo llamo por nuestra sucursal porque le quiero notificar que le bajamos la tasa al 50%. Ahora, quiero ver también el Banco Nación qué beneficios le va a dar a los comerciantes de Esteban Echeverría. ¿Los números de los municipios cierran sin ayuda de la provincia? A ver, un municipio como el nuestro está... Ahora se habla mucho de deuda y de déficit. ¿Cuántos habitantes tiene más o menos Echeverría? 350.000 habitantes. Se habla mucho de déficit y de deuda. Ustedes van a ver que esto lo habla el gobierno, el ministro de Economía, todo. El municipio nuestro no tiene déficit, tiene 0 deuda y no tiene déficit hace 15 años. 15 años, estamos equilibrados, porque si no hubiésemos colapsado. ¿Por qué? Porque para emitir deuda un municipio no es fácil, no es que yo me endeudo como la nación o la provincia, no. Tengo que pasar por la nación, me lo tienen que aprobar. Bueno, es un proceso muy largo, con lo cual nosotros no tenemos ni deuda ni déficit. Cuando vos ves gobernar a Kicillof, ¿crees que él podría hacer que la provincia no tenga déficit? No, a ver, ese es otro tema. Ese es un tema que yo le recrimino a los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, que tienen que ser más contundentes a la hora de definir el tema estructural, que es la poca coparticipación que tiene la provincia de Buenos Aires. Se reparte entre todo el país una masa de dinero y a nosotros los bonaerenses proporcionalmente nos corresponde muchísimo menos, pero muchísimo menos que al resto. No digo sacarle a nadie, pero ahora que la nación... Bueno, sí, la frazada de corte. No, a ver, sí, claro, no al resto de las provincias, pero la nación ahora que no está cumpliendo con los servicios nacionales que debería destinar a las provincias, como obra pública, desarrollo social y demás, porque, por ejemplo, yo en desarrollo social recibo 0. En obra pública recibo 0. En salud recibo 0. Entonces, sí, de los recursos de nación, bueno, que destine más para la provincia de Buenos Aires. Se ha hecho muchísimas veces esto desde el Fondo de Conurbano, además. Que reclamen lo que reclamen. Milei, la verdad que dice, me importa 3 carajos. Bueno, pero la pelea hay que darla. O sea, el gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene que discutir sus fondos y hay que discutir que nosotros estamos recibiendo mucho menos que otras... O sea, ¿vos creés que Kicillof no es lo suficientemente opositor a Milei? No, yo creo que tiene que discutir al margen de Milei y de Kicillof, quien gobierna la provincia de Buenos Aires, los recursos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero hoy el gobernador es Kicillof. Sí, se los tiene que discutir a Milei, le tiene que decir, mire, a mí yo estoy recibiendo menos. Hay que hacer una campaña, explicar, por ejemplo, una ciudad como la mía recibe 3 veces menos recursos que otras ciudades de otros puntos del país. 3 veces menos. Y no es un tema, anecdótico, es que vos tenés que dar salud, tenés que ayudar a la educación, tenés que manejar la infraestructura, tenés realmente, los distritos como el nuestro. Mirá, este gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene el mismo presupuesto para arreglar las veredas, que yo en Esteban Echeverría, para darle salud, educación, seguridad, el mismo presupuesto para arreglo de veredas que tengo yo para un municipio completo. Por eso hay asimetrías inmensas en nuestro país, que son las que tenemos que discutir, porque acá no discutimos los temas estructurales. Estamos discutiendo la elección de ahora, cómo armamos la lista, quién va primero, si lo pone la Cámpora, si lo pone Kicillof, qué sé yo. Ahora, a ver, vamos a preguntar un segundo. Estamos discutiendo las candidaturas. ¿Y cuáles van a ser las propuestas de los legisladores? A ver, perdón, no, pero no es un tema menor, pues estamos discutiendo los candidatos. Bueno, a ver, díganme las ideas, qué es lo que van a hacer. Vamos a ver, idea. Tema de seguridad con el Código Penal, el Código de Procedimiento, ¿qué van a hacer? Bueno, pero pará. Bueno, pero... sí, está bien. Vos planteás eso, del otro lado tenés un expert que dice, el eslogan es... ¿cómo era? Pero Bala. Espere ese eslogan, espere es un señor grande que se hace el pibe y no le queda bien, tienen que decirle que no le queda bien. No hay peor cosa que un tipo grande que se hace el pibe. Y sabes que tira frases y cosas y qué sé yo, vacía de contenido. Y la verdad que nunca administró nada. Y lo que ese señor tiene que hacer es administrar algo. Y no ha administrado nada. Una cosa es hablar cómo él supone que haría, otra cosa yo lo siento. En la provincia de Buenos Aires no sabe para dónde agarrar. Porque ¿sabes qué? Hemos tenido gobernadores y gobernadoras que después no podían llenar los gabinetes durante 2 años. Porque la provincia de Buenos Aires no es para improvisados. Y la verdad que en la provincia de Buenos Aires, digamos las cosas como son, el espacio expert no puede fiscalizar las mesas de la provincia de Buenos Aires. No tiene fiscales. Y esta elección no va a tener fiscales. ¿Cómo va a completar un gabinete completo? Imposible, no lo pueden hacer. Bueno, pero lo mismo se decía Libertad Avanza y terminó ganando las elecciones también. Sí, claro, pero no pueden fiscalizar. No tienen gente, no tienen estructura, no pueden conformar los consejos, se les dividen los bloques. A ver, se les dividen los bloques, en todos los municipios están los bloques partidos. Pepe Albistur dijo, se filmó en ese video haciéndose el canchero diciendo compre el pochoclo, no llega Semana Santa. No, yo esas y cosas. Yo veo, y se pensaba que Milei no podía armar un gabinete y... Sí, bueno, a ver, estamos... La realidad marca otra cosa. A ver,
Estamos en 1 año y medio llegando a 2. Sí. El 11 de diciembre empieza el segundo año. 11 de diciembre. Sí. Y ahí empezamos con las demandas en serio. Te lo digo por experiencia, humilde experiencia de gestión municipal. ¿Cómo es eso? Los 2 primeros años de gobierno, cuando vos ganás un municipio, todo bien, qué sé yo, la impronta, qué sé yo. El día 11 se te sientan los vecinos y dicen, bueno, ¿y los temas estructurales ahora cómo es el tema? A ver, bueno, y vos te tenés que sentar. Entonces el día 11 nos vamos a sentar y el eje va a cambiar ahí, donde la gente va a empezar a decir, bueno, está bien, la inflación ya está, y ahora la recomposición del ingreso. Cuénteme, señor, ¿cómo es? Las inversiones, a ver, las inversiones que este gobierno dice que van a venir. Estuvo por todo el mundo 2 años recorriendo países, recibiendo premios y aplausos y qué sé yo. Bueno, toda esa gente, pasémosla en limpio a ver quién invierte en la Argentina. Hasta ahora no invirtió nadie, vamos a darle que más. El 11 de diciembre arranca como el segundo Digo tiempo el 11 Milei. simbólicamente, Sí. pero a los 2 años, este señor tiene que decir, bueno, a ver, todos los inversores con los cuales estuvo, en concreto, decime quién trae el billete acá, genera empleo, genera trabajo y producción en la Argentina. Pero ahí este gobierno lo que dice, se viene la reforma tributaria, la laboral, una reforma previsional, y del otro lado no aparece para decir, está bien, todos estamos de acuerdo en que necesitamos una reforma laboral, porque vas a los diferentes sectores, hablas con distintos actores de la política y de la economía argentina y todos te dicen, las leyes laborales no pueden seguir como estamos, los convenios laborales están viejos. El que propone es este gobierno. Lo que propone a muchos no les gusta, pero del otro lado tampoco aparece una contrapropuesta. Entonces, el peronismo, por ejemplo, está fallando en ese orden. Claro, porque ahí está el tema, eso es lo que estamos planteando nosotros, que este gobierno tiene una agenda potente, que yo gran parte la respeto, pero no la comparto, y nuestro espacio, el peronismo, debe tener una agenda a la altura de las circunstancias, con equipos, con propuestas, con comunicadores que estén explicando esto. Por ejemplo, hoy tendría que estar explicando un montón de cosas los dirigentes y los equipos técnicos del peronismo. Todo este análisis que yo te dije, sube la luz, el gas, el agua, hay que estar explicándolo todo eso. Bueno, a ver, ¿quién te lo explica? Pero no se pueden poner de acuerdo en si... No, sí, yo lo tengo claro eso, por eso soy disidente y soy independiente, si no estaría ahí metido en ese revuelo. A ver, no tengo nada que ver con eso. Y un grupo de dirigentes decimos, mire, con esto que se están peleando todos los días no tenemos nada que ver. Queremos estar con la agenda, con el oído puesto en la calle, puesto en la gente, ver a ver qué es lo que está pasando, porque están pasando cosas importantes en la calle y además este gobierno está improvisando, está experimentando con nosotros, porque la verdad que ni el gobierno sabe cómo se... Experimentando. Claro, y a ver, si esto no es ni la escuela austríaca, están experimentando con nosotros, a ver cómo van a reactivar el país. ¿Cómo van a hacer? A ver, acá el tema era que no se podía comprar ni vender dólares, entonces venían 20.000 millones de afuera, qué sé yo, nos endeudaron en 20.000. ¿Y en qué cambió el país? A ver, ahora para que la gente saque la plata del colchón, qué sé yo, ¿y dónde está la plata? ¿Dónde está? Yo me pongo en Adorni. Sí, dale. Gobernaron, Fernando, en 2019 al 2023. A ver. Y salió mal. Lo que yo estoy planteando... ¿Somos nosotros o ustedes? Ahora vuelvo al Partido Justicialista. Lo que estoy planteando en el Partido Justicialista, primero, es una profunda autocrítica. Que no la hay. Que no la hay. El partido hoy está tomado por la Cámpora, que es una organización que no representa al peronismo de la provincia de Buenos Aires en su mayoría. Es una organización, pero no podemos decir que el peronismo es la Cámpora, porque no, yo soy peronista, yo no soy la Cámpora, no lo voy a hacer. No los excluyo, pueden estar en un frente y demás, pero no pueden encabezar y representarnos a todos nosotros y decir que el peronismo de la provincia es la Cámpora. No, no tiene nada que ver con el peronismo, ni con sus bases, ni con su ideología, ni con su forma de ser, y muchísimas cosas más. Entonces, ahí tenemos un grave problema. Otro grave problema que tenemos es no hacernos cargo de los problemas, no hacernos cargo, no hacernos cargos, no tener una mínima autocrítica de las cosas que han pasado. El último gobierno peronista no fue bueno. Si no fue bueno, es obvio lo que estoy diciendo porque se perdieron las elecciones. Ahora no, acá la culpa es de este, aquel, el otro. No, hay que hacerse cargo de las cosas, hay que ser responsable. Nos equivocamos, pasó esto, pasó lo otro. No, ¿qué hace? Claro, pero después la alternativa para quien está desencantado con Milei es Massa. Por eso, Ramón, lo que yo estoy pidiendo con un grupo de gente, lo que estás planteando. Con un grupo de gente, es decir, tenemos que hacer una profunda renovación.
Tenemos que renovar los mensajes, tenemos que replantear los formatos, tenemos que replantear la gente, las ideas, tenemos que darle un vuelco de 180 ¿Por qué enfrentarlos por grados. afuera y no por adentro entonces? A ver, no, yo estoy enfrentándolos por adentro porque yo hace 20 años que estoy en el mismo espacio sin moverme 2 milímetros, Ramón. Yo me presenté a todas las elecciones por el mismo espacio y muchas veces no he estado de acuerdo. Y como estamos hablando de 20 años, también te digo que en los últimos 20 años también hemos perdido todas las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Sí. Todas. 2009, el 13, todas las perdimos. Ahora, ¿cómo vamos a perder todas las elecciones legislativas y actuar como si acá no hubiese pasado nada? Claro, han pasado cosas gravísimas en el partido, en la provincia y en el país que repercute sobre millones de personas. Esta que viene sentís que la pierden. Esta que viene, yo ya tengo mi favorito. ¿Quién? ¿Quién va a ganar? El no voto. El no voto. El ausentismo. Fíjense todas las elecciones. A ver, fíjense todas las elecciones, una ciudad importante como la ciudad de Buenos Aires. Fíjense el ausentismo que hubo en todas las provincias. ¿No crees que fue un error elegir desdoblar? Mira, yo creo, esto es muy profundo, pero brevemente, creo que todas las elecciones votan distintos. O sea, cuando se vota presidente, gobernador e intendente en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa? En las provincias no se vota así. Se elige presidente en una fecha, gobernador e intendentes en otra. Entonces se debaten los temas provinciales. Vos en la provincia de Córdoba, por ejemplo, hay un gran debate de candidatos a gobernadores y se define y se debate el modelo de Córdoba. En la provincia de Buenos Aires vamos en una sábana, entonces el gobernador pasa desapercibido. Entonces vos no sabés cuando va el gobernador qué va a hacer con la seguridad, qué va a hacer por ejemplo, con los corredores viales, cuál es el programa educativo, cuál es el programa de salud. No pero se sabe desdobló esto. Y tampoco lo sabemos. No, bueno, pero ahora lo que tiene que haber, esta es una legislativa, pero en la próxima tiene que haber una elección donde se discuta gobernador y cada gobernador, como se hace con todos los gobernadores de nuestro país, porque es un país federal, tendría que decir qué va a hacer con la salud, qué va a hacer con la educación. Por ejemplo, hoy con la educación están mezclados todos los chicos, no se repite más en la provincia de Buenos Aires. Se repite, están mezclados el que tiene 16 años con el que tiene 18, con el que tiene 13. A ver, que digan los que quieren ser candidatos a gobernador, ¿qué van a hacer con el sistema educativo de la provincia? ¿Qué van a hacer con la salud en la provincia de Buenos Aires? Tenemos hospitales de 60, 70 años. ¿Qué van a hacer con los puertos? ¿Cuántos hospitales tienen Esteban Echeverría? Tenemos dos. Uno municipal, sí. Nos llevó mucho tiempo hacer un hospital. ¿Y el otro provincial? Provincial, nacional y municipal. ¿Cuánta gente más está yendo por la crisis? ¿Se siente la diferencia en caudal de gente que va? Al hospital público. Sí. Bueno, a ver. Mira, el primer indicador... Vamos a la última pregunta cortita, que nos tenemos que ir. No, el primer indicador es desarrollo social. Nosotros damos asistencia social, abrimos a las 7 de la mañana, es la gente que hoy recibe alimentos porque no tiene para comer. Abríamos a las 7 de la mañana, empezamos a abrir a las 6 de la mañana y hoy abrimos a las 5 de la mañana. Y hoy abrimos el refugio para las personas en situación de calle con el operativo frío porque tenemos gente en la calle. ¿Cuánta gente por día alimentan? Muchísima. Mirá, de bolsones, hoy, un día como hoy, se reparten únicamente de emergencia 500. ¿Y el bolsón alcanza para cuántas comidas? Son 10 días. 10 días se estipula que son 10 productos básicos, 10 días más o menos, depende de la composición familiar. Pero eso es para situaciones de emergencia, la familia que hoy no tiene para comer. Además por de eso, día 500. 500. Es muchísimo. Son 500. Bueno. Arrancamos a las 5 de la mañana y estamos a las 2 de la tarde. En 10 días no puede volver. Porque ya tiene el suyo. Entonces sí, pueden ir, porque obviamente es para situación de emergencia. ¿Y después? Pero te tengo que decir también que hay comedores escolares, los chicos comen en las escuelas, hay comedores comunitarios, o sea, la ayuda social que se da es mucha. Con una salvedad, no recibimos un solo kilo de alimento en nuestro municipio y en la mayoría del gobierno nacional. No se recibe nada. Habrán escuchado, pasan tantas cosas que nos olvidamos. No sé si se acuerdan que hace unos meses salió esta señora Petovelo, que ahora no sé si sigue, ¿dónde está? No sé si está en el país, está afuera, no sé, porque hace meses que no se le escucha. Pero salió esta señora con la gendarmería y el ejército diciendo que iba a distribuir todo lo que estaba en los galpones de desarrollo social, que ahora, la verdad, por nuestro municipio, yo no conozco ningún municipio donde haya pasado ningún camión del ejército, ni de gendarmería, ni de nadie. Gracias Fernando. A ustedes, gracias amables. por venir. Bien, breve corte y en un ratito ya está con nosotros Claudio Lozano. Dale.
gracias por esperarnos, ¿eh? Seguimos aquí en Punto de Partida. Ya hablamos del peronismo de largo entendido, bonaerense, sobre todo. Y ahora vamos a hablar con Claudio Lozano. Hace tiempo que teníamos ganas de invitarlo. Ustedes notarán que cada tanto, para salir un poquito de la agenda electoral, que a veces es agotadora, intentamos ir a la economía real, básicamente, y entender distintos puntos de vista. Pasaron... ¿Quiénes han pasado ya? ¿Espotorno? Por acá, los Espotorno últimos? vino. Con una mirada... También electoralista liberal. porque estaba en medio de, es verdad, también del estaba en Consejo campaña. Económico. Y después, en un momento, ¿quién hay? Azayat. Vino Azayat Azayat, también. sí, sí. Bueno, una de las miradas económicas que siempre es interesante leer a medida que van pasando los años es la de Claudio Lozano, que está con nosotros. Hoy, presidente nacional de Unidad Popular, economista obviamente, pero por fuera de la gestión, obviamente, del oficialismo. Claudio, ¿cómo andas? Gracias por venir. ¿Qué tal? Un gusto. Gracias por invitarme. Bueno, te lo pregunté fuera de aire y dije, no, cuando arranquemos te lo vuelvo a preguntar mejor. ¿Qué estás viendo vos hoy, de la macro primero, de lo que está haciendo el gobierno? Yo veo un verdadero desastre. ¿Por qué? Desastre en términos de una política que confronta con la mayoría de la sociedad en sus diferentes planos y a partir de sus definiciones principales, generando condiciones de ampliación de la desigualdad, de deterioro de las condiciones de vida, de incremento de la pobreza, y al mismo tiempo una política absolutamente inconsistente, que cada vez sus inconsistencias son más evidentes, que en realidad esto ya se podría haber ido bien al demonio, y no se fue al demonio. No tuvimos un default en el mes de mayo por la sencilla razón de la intervención del fondo, con la catarata de recursos que vía Fondo, Banco Mundial y BID se le colocaron vía Trump al gobierno nacional. De lo contrario, esas inconsistencias ya habían hecho explotar todo, y las inconsistencias continúan, y las tenemos en el marco de un déficit acumulado de 11 meses en la cuenta corriente del balance de pagos, que acumula 12.000 millones de dólares negativo. O sea, nosotros en 12 meses prácticamente empujamos hacia afuera los fondos que el Fondo Monetario Internacional puso en abril. Junto con eso tenemos una tendencia a la evaporación del saldo comercial, con saldo comercial negativo en el último mes, del cual tenemos balance, con en los primeros 5 meses un aumento de las exportaciones del 2 y un aumento de las importaciones del 34. Una salida por fondos de turismo de una magnitud que duplica el único superávit que la Argentina tiene, que es el energético. Estamos hablando de una proyección de 10.000 millones de dólares de saldo negativo en el curso de este año, y con una evidencia que aparte apareció con claridad en el último balance cambiario, donde en el mes de abril tuviste 2.000 millones de dólares de fuga y en el mes de mayo 3.000 millones de dólares. O sea, en 2 meses el fondo te dio 12.000 y en 2 meses se te fueron 5.000. Esto en el marco de una estrategia que combina piso los salarios, con lo cual el poder adquisitivo se deprime, con lo cual el mercado interno no levanta y las condiciones para la recomposición de la actividad son inexistentes, por lo menos para que se recompongan de manera sistemática, permanente y con perspectiva. Segundo, un superávit o un ajuste fiscal que desfinancia todo, que genera un déficit social creciente, que aparte lo ves ahora en universidad, en salud, en obra pública, una tras otra, pero que además te construye un superávit mentiroso, porque es mentira, ni siquiera existe el superávit financiero. Porque el superávit financiero tiene por detrás una acumulación de deuda pública que se capitaliza y no se paga, y que si vos la descontás no hay superávit, hay déficit. Entonces todo esto es un disparate que no solo lo digo yo,
Lo saben todos, lo sabe el fondo, lo sabe el Morgan, que acaba de hacer Sí, el informe que lo hizo, contábamos recién. y lo saben los que se acaban de llevar los 1.600 millones de dólares que cayeron en la reserva, que es el fondo PIMCO. O sea, la decisión de irse de la Argentina ya está otra vez puesta sobre la mesa, podrá tener más tiempo, menos tiempo, pero del mismo modo que te salvaron del default en mayo, vas a un nuevo default en tanto no existan correcciones. En el marco de un creciente nivel de endeudamiento Pero, que te pará. sigue hipotecando el futuro, y todo esto para sostener la ficción de la desinflación en pesos, que en realidad tiene como contrapartida la inflación en dólares. Desinflar en pesos para inflar en dólares es el peor de los escenarios, porque te desacomoda el conjunto del funcionamiento de la economía. Entonces vos tenés inflación en dólares, tenés déficit en materia de divisas. Al tener déficit en materia de divisas, tenés tipo de cambio retrasado y destrucción productiva, lo sostenés con endeudamiento y tenés caída del empleo. Un disparate total. Entonces esto es, no solo que esto es injusto, esto es un desastre en términos sociales, sino que al mismo tiempo hipoteca el futuro y nos lleva a una nueva crisis de las que ya hemos vivido más de una con políticas muy similares. Vos decís que esto termina, igual quiero ir breve a lo que fuiste diciendo, pero vos decís que esto termina como terminó Macri, digamos. Sí, se le parece mucho. Se le parece mucho. Más allá que tiene condiciones Sí, sí. distintas. Macri, en el momento en que Está comenzó bien, el pero quilombo con el fondo, tenía menos legitimidad que la que tiene Milei hoy. Estaba más desgastado políticamente que lo que está Milei hoy. Pero, espera, antes que, porque yo sé que te vas a poner técnica y está bien, yo quiero que ella es la que se encarga de la economía. Cuando vos arrancaste dijiste verdadero desastre. Yo no tengo empresa, yo cobro sueldos de cada proyecto periodístico del cual trabajo. ¿Sí? Y me quedo pensando, digo, entiendo los puntos que vas dando, pero digo, pará, ¿no me vas a reconocer que el descenso de la inflación, más allá de que pueda traer un problema a la forma, pero ante la emergencia, salir No de es una un problema inflación de del... forma. Pará, pero es que yo quiero ver si te puedo entender. Sí. Si yo venía de una inflación de 12, cuando asume mi ley devalúa 12, después 6, después 4, después 3, después 2, después 1, ¿eso es una buena noticia? Depende. Yo cobro tanta plata por mes, que el precio me suba menos, ¿es una buena noticia para mi bolsillo? ¿Por qué no es una buena En noticia? términos relativos, depende. ¿Por qué en términos Porque vos relativos? tuviste previo a eso Sí. un proceso de licuación de ingresos en función del salto brutal del tipo de cambio. Donde Sí, una devaluación. acomodaste los precios de manera tal que en el momento en que pisás la inflación, los precios te quedaron en las nubes y Sí. y el poder adquisitivo te quedó en el sótano. Consecuentemente, la gente ve que los precios no se mueven, pero no puede llegar a comprar. Entonces, efectivamente hay una parte de la sociedad que indudablemente zafa. Y hay una que le va muy bien, porque mientras pasa todo esto, vos tenés las rentabilidades que declaran las empresas que cotizan en bolsa, y resulta que combinando los mercados oligopólicos que manejan con el carry trade, terminás con situaciones ridículas Está bien, donde pero- Mastelone, Grupo Lácteo, tiene un incremento de sus rentabilidades del 530%, mientras vos tenés una caída del 18% en el consumo de leche. Bueno, esa es la Argentina que estás armando. Entonces, lo que digo, y vuelvo a lo que vos decís, la cuestión de la inflación es la discusión de instalar un orden en los precios. Sí. El tema es qué orden instalás. Si vos instalás un orden que como contrapartida de la desinflación implica inflación en dólares, desacomodás el conjunto. Pero no había de una la- emergencia para tomar... Sí, pero tenés que hacer otra cosa, no esto. Ok. Vinculado a ese tema, la inflación, para los que la entendemos multicausal, se puede desacomodar de diferentes maneras, ¿no? En algún momento era, bueno, hiciste corrección de ciertos precios relativos, pero todavía te queda toda esta montaña de precios que quedaron pisados o retrasados respecto de la inflación. En otro momento puede ser el tipo de cambio, se te dispara por especulación, porque hay mucho de los productos de consumo masivo que tiene componente importado, también justamente presiona sobre los precios. Lo otro es, empiezan a desarmar estrategias de carry trade y empieza a haber más presión sobre el dólar y ahí deriva la inflación. ¿Vos qué crees que ahora que el gobierno dice tener domada la inflación por una cuestión monetaria, porque según ellos hay canillas de emisión abierta, pero no está la emisión en pesos que había antes, se sostiene la inflación, ¿qué es lo que ves que puede llegar a desarmar
todo este artefacto para sostener el camino de la desaceleración de la inflación? Es que hay una mentira en esa presentación, que es que no hay, que no hay emisión. Vos lo que tenés es controlada la emisión por parte del Tesoro. Claro. Pero vos tenés un paquete de fondos en pesos que hacen renta en pesos para ir al dólar. El carry. Y eso lo tenés. Vos hoy tenés en la Argentina en el 2025 vencimientos equivalentes, deuda pública, equivalentes para todo el año a 130.000 millones de dólares, de los cuales 100.000 millones son en pesos. Entonces, ese paquete es el que, cuando estamos diciendo que PIMCO se va con 1.600 millones de dólares, desarma posiciones en pesos. Cuando el Morgan dice, hay que salir de la Argentina, desarman posiciones en pesos. Tienen que ver con, ese tema de que la deuda pública en pesos no es la deuda pública en dólares, es relativo, porque en realidad es una deuda pública construida para valorizar en dólares, no para valorizar en pesos. Entonces, en ese sentido, y de cara a una situación donde la Argentina carece de reservas y estás en un déficit permanente, obviamente eso no se sostiene. ¿Por dónde termina estallando esto? Por lo mismo que empezó a estallar antes de que se terminara la situación con el ingreso del fondo. Y con esto que está pasando, 2.000 millones de dólares de fuga en abril, 3.000 millones de dólares en mayo y así sucesivamente. 1.600 millones de dólares hoy. Además de la desinflación, ¿hay algún otro, si querés, negocio o estrategia, negocio que esté beneficiando el gobierno con el dólar barato, quemando reservas en sostener el mercado de dólar futuro, bajar las retenciones para que haya más liquidaciones? Todo esto que está haciendo para sostener el dólar barato, ¿en qué lo beneficia al gobierno y a su plan económico? No, el gobierno está atado en función política con el tema de la ficción inflacionaria del 1,5 que sostiene todo el desastre, ¿no? Y que oculta todo el desastre que tenés. Pero por no hay abajo. tiempo a corrección. El gobierno va, No hay... quiero llegar a las elecciones con el 1%, más allá de lo que termine pasando, porque eso es lo que me permite tener competencia electoral. Claudio, pará. Si yo soy armador, soy Karina Milei, digo, Claudio, está bien, pero pará. La elección la tengo en octubre, julio, agosto, septiembre, octubre. Bancame 4 meses. Necesito ganar la elección para que no haya ruido económico. Y el día después de la elección me paro con Caputo al frente y digo, bueno, y ahora vienen las correcciones, señores. Y ahí ¿hay margen para una corrección o vos creés que...? Esto no es un problema de que empieza ahora. Vos venís generando daño social en la Argentina y daño productivo desde que asumiste. Primero licuaste los desde ingresos. antes que asumiera Milei había un daño productivo. Sí, por supuesto, pero ¿eso qué quiere decir? ¿Que tenés que profundizarlo? No, Bueno. no es eso. Lo que estoy diciendo es, ¿no hay margen para una corrección? Entonces... En el marco de este enfoque, no. Hay enfoques dentro de esta corrección, pero son lamentables. O sea, yo aspiro a construir un país que sea menos desigual, más justo y con una estrategia de producción y desarrollo. Acá no hay tal cosa. El enfoque que de alguna manera, yendo a la pregunta que hacía ella, sí. ¿Qué hay como perspectiva de la Argentina? Agronegocio, minería e hidrocarburos, no hay otra cosa. No hay industria, no hay valor agregado, no hay incorporación de tecnología, no hay un pomo de eso. ¿Y no sentís que había un poco de cazar en el zoológico cuando el gobierno apunta a algunos sectores que estaban por demás protegidos? A ver, yo no soy un defensor de lo que pasaba. No te estoy planteando por eso. En el escenario. Entonces no me plantees el tema de que lo que venía estaba mal. Mi ley existe porque lo que ocurrió fue lamentable, porque se defraudaron las expectativas de mucha gente. Ahora, se siguen defraudando. Por eso vos tenés 7 elecciones que hemos tenido en las provincias donde no vota nadie. ¿No? Entonces, prácticamente la mitad del padrón no vota. Eso no es porque, en las elecciones del 2023 todavía se votó porque hay alguna gente que creyó que Milei era una alternativa. Bueno, Milei, ahora no lo votan ni a Milei. Con Milei también como candidato no se vota.
Y Milei gana, en los lugares que gana, con la mitad de los votos que podría haber tenido. O sea, que hay un proceso de crisis monumental que tiene que ver con una estrategia económica que no tiene rendimientos sociales y consecuentemente tampoco tiene rendimientos políticos. Argentina amplía la desigualdad. Argentina genera situaciones de deterioro crecientes por este camino. Entonces, ¿tenés en tu mirada política algún nombre propio que pueda ser alternativa a Milei hoy? ¿Nombre propio? Sí. Mirá, Además de economista, sos un tipo de la política. Mirá, yo creo que hay que, por ejemplo, hay que construir experiencias nuevas. Hay un ciclo político que está terminado. Hay un ciclo político que termina en el 2023. El ciclo que empezó en el 2001 Sí. terminó. Y eso implica que las experiencias que vivimos políticamente están superadas. Milei aparece como una especie de reacción frente a eso. Y es una reacción que en realidad, en lugar de permitirte abrir un espacio diferente, lo que hace es profundizar lo peor de la experiencia histórica de la Argentina. Recupera los contenidos de la dictadura militar, recupera los contenidos de la convertibilidad, recupera los contenidos de Macri, te reintroduce en el desastre. Lo que vos decís es no podemos enfrentarlo con... No lo podemos enfrentar ese con las ciclo. mismas cosas que se hicieron. Experiencia concreta, digo, para mí una experiencia como la de Juan Monteverde en Rosario en la elección reciente es una experiencia interesante. Es una novedad. Es una novedad política. Si no construimos una novedad política, ¿Y qué va a haces ser con muy ese difícil. pasado que no se quiere ir? ¿Eh? ¿Cómo se Hay trabaja? que tratar de que se vaya, hay que construir otras cosas, hay que hacer otras cosas. Por Nosotros somos en general impulsores de cambios en términos de las prácticas políticas y organizativas. Por eso en su momento fundamos una central de trabajadores. Nosotros también venimos de experiencias pasadas. Pero para nosotros la CGT como forma de organización sindical se terminó y fundamos una central. Para nosotros las estructuras tradicionales de los partidos históricos están terminadas. Nuestro partido en realidad se llama Instrumento Electoral para la Unidad Popular. No se llama Unidad Popular, pero no importa, lo digo en el sentido de que para nosotros la idea del partido que tiene todo claro y le baja la línea al conjunto de la sociedad, acompáñenme porque acá hay mucha sabiduría en el conjunto de la comunidad, que hay que integrarla en una construcción de un consenso y de un proyecto político nuevo. Acá la democracia se perdió porque se olvidó que tenía que convocar a la gente a intervenir y decidir. Acá se asumió la democracia entendiendo que la participación de la comunidad en las decisiones era un problema. De hecho, ya hoy algunos que creen que la gente tiene que votar menos, no votar más. Y la verdad es que la gente cuando vota, ¿por qué sienten los oficialismos que es un problema que la gente vote? Porque le está marcando la cancha, diciéndole, no, esto no va por acá. Que es lo que le está marcando la cancha en todas las 7 elecciones que se han hecho. Muchachos, si no vota la mitad del padrón, algo pasa. Claudio, muchas gracias. No, gracias. a ustedes. Gracias por venir. Bien, nosotros nos vamos, ¿o no? ¿Nos queda el consultorio? Mira, yo ya la quería dejar de laburar. Consultorio económico entonces con Eugenia Mucio. ¿Tenemos las preguntitas por ahí? Pero hago un corte. Corte y No, me fío. Me quedé tiqui. Corte y confección. En un gran programa de Canal 13. Bien, breve corte y ya seguimos, dale. Bueno, se fue Ramón Indar, pero quedamos con el consultorio porque ustedes mandaron sus preguntas la semana pasada. Yo no pude estar, pero tengo muchas respuestas para hacerles. Así que la producción va a ir poniendo las preguntas al aire, las leo, las comento y ustedes me dicen. ¿Qué puede pasar o qué va a pasar con el petróleo en Argentina? ¿Puede afectar? A ver, la semana pasada hubo escalada de tensión en Medio Oriente, se metió Estados Unidos, después se fue y demás. La cuestión es que el petróleo, el barril del Brent de petróleo, que es el que toma de referencia a Argentina, subió como $10 en cuestión de pocos días, lo cual hace que sí afecte a los precios en Argentina. Durante toda la semana pasada, las petroleras privadas aumentaron un 5% los combustibles. YPF sostuvo durante toda esa semana sus precios, y lo cual había generado una recontratensión en términos del mercado de las petroleras, porque justamente YPF tiene el market share, o si querés, la participación más grande del mercado, y estaba haciendo
competencia con precios muchísimo más bajos y al mismo tiempo perdiendo muchísima plata. Bueno, a partir del 1 de julio YPF sube un 3,5% de las naftas, acomodándose, si querés, también este aumento del precio del barril. Después bajó de 60, más o menos 65 que estaba, subió a 69 y está más o menos en ese rango y aumentó un 3,5%. ¿En qué o por qué toma esa decisión? Puede estar dándole una ayuda al gobierno, porque fue justo la última semana de junio y como contábamos recién con Claudio Lozano, con Fernando Grey, y charlando entre nosotros, el gobierno quiere sostener la desinflación a toda costa o al menos hasta las elecciones. Así que eso. Alguien cree, bueno, justamente que bajó la inflación. ¿Qué tan cierto es? Siempre hay un término muy técnico de esto. No baja la inflación, se desacelera, porque los precios, la inflación es el aumento generalizado de los precios en un cierto periodo, ¿no? En este caso, en un mes, que es lo que mide el INDEC. No es que los precios bajan, sino que los precios suben, pero más moderadamente. Se desacelera la inflación. 1,5% fue el último dato, el de mayo. Se pensaba que junio iba a estar cerca del 1% y algunas consultoras que ya están hablando de un 2%, es decir, que el gobierno perdería ese camino de la inflación con un 1 adelante y con un 0 después, pero bueno, hay que ver todavía qué va a pasar con eso. Y como explicaba recién también en la entrevista, si no la vieron, vayan a verla, Claudio Lozano, no es simplemente que la inflación desacelere, un dato positivo, sino también que el poder adquisitivo de los salarios pueda acompañar ese proceso desinflacionario, ¿no? Por eso capaz que no lo sentís tanto, obviamente. ¿Qué pasa cuando las acciones argentinas caen o eso solo afecta a los Galperín y compañía? A ver, ¿qué pasa cuando las acciones argentinas caen? Si vos tenés acciones en tu cartera de inversiones de esa empresa que está cayendo, estás perdiendo valor, estás perdiendo dinero, si es que cuando vos compraste la acción estaba más cara de lo que está ahora con ese recorte, ¿no? Obviamente. Si vos de repente compraste, voy a tirar una acción de una empresa de $10 y de repente esa acción sube a 30, estás ganando, pero si baja a 25, seguís ganando porque vos la compraste a $10. Depende mucho de cuándo la hayas comprado. Sí afecta después a la valorización bursátil de las empresas en un cierto periodo de tiempo, cómo se mueven las acciones, eso seguro. Y no sé si tenemos alguna más. ¿O no? Una más nos dice acá la producción, están viendo este bache en el medio, porque esto es así, esto es streaming real. No quería decir televisión real, porque no es televisión. Pero se dice así. Bueno, últimas dos. ¿Cómo se procede legalmente si estoy en negro y no me pagan aguinaldo? Si estás en negro, en realidad, creo que algo respondimos la semana pasada. No corresponde a aguinaldo. En realidad corresponde a aguinaldo a quienes están en relación de dependencia, jubilados y pensionados. Si de repente vos tenés algún arreglo informal del pago del aguinaldo, eso va por cuenta de ese arreglo. ¿Y cómo se procede legalmente? En realidad, haciendo juicio, pero bueno, no es, digamos, lo que suelen hacer las personas cuando todavía están en esa relación laboral. Hay que ver después. No estoy recomendando hacerle juicio a nadie, pero bueno, es así. Y la de Remedio Oriente, bueno, algo lo charlamos. Ahí el vínculo con la inflación es si aumentan los combustibles. Hoy en la Argentina el transporte, la logística de los productos de consumo masivo se hace mayoritariamente vía camiones. Esos camiones utilizan combustible y ese traspaso de la logística a los costos de los bienes es casi, si querés, directo e inmediato, ¿no? Entonces, si aumentan los combustibles, un poco te presiona los precios de los bienes de consumo masivo porque es parte de lo que pagan, si querés, los comerciantes después para vender los productos. Bueno, gracias como siempre por enviar las preguntas. Nos vamos a ver la semana que viene, el martes que viene, acá en No Seas Neutral. Chau, chau.